Bienvenidos y hoy vamos a tocar el último tema de la sección de cómo formar líderes alrededor de nosotros. Hemos estado tocando temas de suma importancia en el momento de que nos toque pasar la brecha, entrenar a distintos líderes, levantar a nuevos líderes y hemos estado viendo, ¿no?, el principio de la comunicación que nos va a ayudar bastante a poder acercarnos a nuestra gente y reconocer de entre ellos futuros y potenciales líderes. También hemos estado viendo cómo formar a estos líderes bíblicamente, ¿no?, con principios que están establecidos en la palabra de Dios. Hemos estudiado también el principio de la filosofía de la debilidad, ¿no?, que es un punto muy importante para que nosotros podamos ejercer el liderazgo espiritual ante el liderazgo natural. También hemos visto el arte de delegar responsabilidades. Hemos aprendido a reconocer las actitudes, los talentos, los dones e incluso la dignidad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Hablando de que todos tenemos la capacidad para liderar, pero no todos llegan a ser grandes líderes. Pero nos toca a nosotros la tarea y la labor de descubrirlos, de pulirlos, de entrenarlos y de hacer de ellos grandes líderes, así como Pablo hizo con Timoteo, Tito y muchos otros en el Nuevo Testamento, durante el levantamiento de la iglesia primitiva. Ahora vamos a tocar también un punto muy importante para el cual quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 14 en adelante. Dice: además, el cuerpo no es uno solo en sus miembros, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por esto no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Amén. Entonces, partiendo de esta porción de la palabra, vamos a entrar a este tema que se llama formando equipos para el futuro, ¿no? Vamos a entender este principio. Para poder lograr alcanzar la meta del propósito y la voluntad de Dios como líderes, no podemos hacer las cosas solos, ¿no? No podemos confiarnos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia prudencia. Hemos visto las consecuencias que puede causar el no delegar responsabilidades, el no levantar nuevos líderes en medio de una nación, en medio de un ministerio, en medio de una iglesia o en medio de cualquier proyecto que queramos ejecutar con la visión y una meta ya establecidas. Así que hoy vamos a tocar este punto tan importante que es preparar equipos para el futuro. Vamos a entrar un poco en el contexto de lo que nosotros pasamos el año 2020, el contexto de la pandemia. Fue una crisis a nivel global, mundial, fue de impacto para toda la sociedad, de impacto para las familias, para las instituciones, para las iglesias, ¿no? Fue un tiempo de crisis donde muchos no sabían cómo actuar o qué hacer en estas instancias. El tiempo de la pandemia nos ha enseñado cosas muy valiosas, a valorar la vida, a valorar la familia, a valorar el tiempo, lo que teníamos y aún lo que Dios hace con nosotros.
Pero uno de los factores más importantes que la pandemia nos ha enseñado es que tenemos que estar preparados para lo inesperado. Y más aún nosotros que somos iglesia, ¿verdad? En el tiempo de la pandemia vimos una crisis, no solamente mundial y de la salud, sino una crisis también dentro de la iglesia, en el sentido de que muchas congregaciones lastimosamente quedaron sin pastores, ¿no? A consecuencia de esta pandemia. Muchas iglesias se vieron muy desorganizadas, mucha gente quedó sin congregaciones, la gente necesitaba apoyo espiritual y muchas veces no lo alcanzaba. Si bien han habido unos pocos que han sabido cómo reaccionar ante esta crisis, muchos nos habíamos quedado sin saber qué hacer. Por esto es necesario, hermanos, que entendamos que el líder que va a formar otros líderes también tiene que formar equipos. Nos necesitamos. Cada uno tiene cualidades y capacidades diferentes, como lo hemos estudiado. Para que nosotros seamos miembros funcionales del cuerpo de Cristo, es necesario que aprendamos a estar en el lugar que nos corresponde, cumpliendo el propósito que Él ha puesto. Y el propósito solo se va a alcanzar en equipo. Por eso es que Dios estableció su iglesia y hace esta comparación de la iglesia con un cuerpo entero, ¿no? El cuerpo necesita tener ese aparato psicomotriz, el aparato respiratorio, el aparato digestivo. Cada cual tiene su función, su propósito y un fin específico, ¿verdad? Así también la iglesia. ¿Qué pasó en este contexto de la pandemia? Nosotros tenemos que entender que el mundo de la virtualidad se abrió, ¿no? Y al principio de la pandemia, pues casi nadie sabía qué hacer, cómo nos vamos a reunir, cómo vamos a orar unos por otros, cómo nos vamos a apoyar, cómo vamos a hacer esa ayuda espiritual que necesitan ahora los enfermos, que necesitan ahora los que están perdiendo familiares. Bueno, pues aquí está la clave, hacer equipos, ¿no? Vamos a formar equipos para el futuro, para cualquier crisis que se pueda presentar. Recordemos que uno de los principios del líder es que tiene que esperar lo inesperado. Va a llegar la situación imposible en la que el Señor se va a glorificar haciendo las cosas posibles. Pero lo que tenemos en nuestras manos, si está al alcance de nosotros, que es preparar futuros líderes, que es levantar gente, que es prever situaciones que tal vez nadie más ha visto, pues tenemos que hacerlo con la ayuda y sabiduría del Señor que nos está dando a partir también de las lecciones que estamos pasando en esta clase y a partir de las experiencias que también cada uno de nosotros hemos vivido. Es muy importante formar equipos. Para llegar a una meta lo vamos a hacer en conjunto, ¿no? La palabra dice, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender que los equipos van a ser fundamentales dentro de la iglesia, aún dentro de la familia. Un buen equipo con una buena comunicación que mantenga la unidad, la meta, la visión en conjunto y sean llamados con un mismo espíritu y un mismo propósito, de seguro que van a alcanzar a cumplir el propósito que se han puesto, ¿no? Y para eso es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a formar equipos conforme a las capacidades de cada persona. Miren, durante el tiempo de la pandemia hubieron instituciones que supieron cómo reaccionar al instante. Algunas universidades que ya habían previsto esto de la educación virtual, entonces se implementó de manera inmediata, ¿no? Las clases semipresenciales, las clases virtuales, ¿no? El mundo de la virtualidad, hermanos, ha llegado para quedarse. Y eso es lo que pasó en ese contexto. Y había muchas instituciones que tenían gente preparada y capacitada para poder dar un plan estratégico y poder empezar a poder aplicar estas herramientas que iban a ayudar, por ejemplo, en el mundo de la educación académica. También en muchas iglesias, hermanos, muchos pastores empezaron a transmitir sus mensajes por Facebook Live, muchos pastores mandaban audios a grupos de WhatsApp y vieron las maneras de cómo reaccionar ante esta crisis global.
Para eso, hermanos, también se levantaron equipos. Habían jóvenes, hermanos, que iban a ayudar a los enfermos, que recolectaban cosas, y el ministerio de la palabra continuaba, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer en un tiempo de crisis? Vamos a preparar estos equipos para el futuro, previendo aquellas cosas que ni siquiera esperamos que lleguen a acontecer. Pero como esta crisis global aconteció en ese entonces, podemos esperar muchas cosas más. Es importante que sepamos, hermanos, que la gente que está alrededor de nosotros tiene mucho potencial porque somos bautizados con el mismo Espíritu. Vamos a tener dones, vamos a tener cualidades, capacidades que tenemos que explotar. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, no vamos a saber hacer, pero otras personas sí. Va a haber cosas para las cuales no estamos capacitados que otras personas sí. Y ahí está el equipo, ¿no? Para poner en función nuestros distintos dones. Para poder formar equipos vamos a tomar los siguientes puntos en consideración. Que hagamos los objetivos para cada uno de los miembros del equipo. Que tus objetivos sean los objetivos del equipo entero. Nosotros sabemos que nuestro objetivo principal es darle la gloria a Dios por medio de cualquier cosa que hagamos. Ya tenemos ese mismo sentir, ya tenemos ese mismo espíritu en el Señor para alcanzar una meta en común, ¿no? Y vamos a caminar juntos, vamos a marchar juntos y vamos a golpear juntos para causar un impacto en nuestra sociedad. Pero es necesario que tengamos equipos formados, responsabilidades determinadas para cada uno, ¿verdad? Una iglesia funcional va a ser aquella que sepa formar equipos, que pueda dar la responsabilidad a las personas idóneas para ese cargo. Y juntos vamos a poder suplir necesidades dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de la familia, dentro del contexto de la sociedad. Recordemos que cada uno tiene capacidades diferentes. Recordemos el ejemplo que Pablo les da a los corintios con lo del cuerpo. Juntos vamos a llegar a la meta. Así que poniendo este objetivo principal, que es darle la gloria a Dios en cualquier cosa que hagamos, hermanos, vamos a hacer un objetivo conjunto con todos aquellos que nos acompañan. Y esto lo podemos enfocar en cualquier ministerio. Las personas que tengan ese mismo llamado y ese mismo sentir van a ser funcionales dentro de lo que están haciendo. En el ministerio de alabanza, por ejemplo, no todos van a tocar los instrumentos. No todos van a cantar hermoso como el Señor nos ha dado dones, ¿verdad? No todos van a saber organizar una reunión. No todos van a saber cómo preparar un refrigerio. Hasta esas más pequeñas cosas, hermanos, va a afectar en un ministerio de alabanza, por ejemplo. Cuando no hay instrumentos, veamos una crisis, no hay instrumentos en un ministerio de alabanza, pero uno de los ministros de alabanza dice, yo sé preparar ricos sándwiches de pollo. Podemos venderlos, yo sé prepararlos, pero no soy bueno vendiendo. Y ahí va a salir el carismático y va a decir, yo puedo venderlos, yo los voy a ofrecer. Yo ya tengo aquí tantas personas que sé que me van a comprar, ¿verdad? Y ahí va a aparecer otro, pero ¿cómo vamos a administrar lo ganado? Yo sé cómo, yo tengo principios de contabilidad, yo voy a administrar lo ganado. Y otro va a decir, y así es como tal vez uno también diga, ahora que ya tenemos lo recaudado, ¿quién va a comprar los instrumentos? Y otra persona va a decir, yo sé de instrumentos, yo puedo ir a cotizarlos, yo puedo comprar buenos instrumentos a un buen precio. Así que, hermanos, los equipos van a ser muy funcionales para llegar a cualquier meta y cualquier objetivo. Es importante que nosotros como líderes aprendamos a formar equipos. Eso nos va a ayudar a ser más eficaces, más factibles, más productivos dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de todo ámbito en el que se tenga que ejercer un liderazgo. No olvidemos que todo esto tiene que ser basado en un liderazgo espiritual más que en el liderazgo natural. Va a ser un principio muy clave en esta faceta de poder levantar y formar otros líderes. Porque a través de los equipos también nosotros vamos a distinguir las cualidades y las funcionalidades que cada individuo tiene,
¿verdad? Y de ahí vamos a escoger aún más líderes y vamos a cumplir con otro propósito, que es desarrollar líderes, ¿no? Que puedan dirigir a otros líderes. Y vamos a generar esta cadena que va a ser funcional para continuar en la meta, que es cumplir el propósito de Dios, expandir el reino y sobre todo, hermanos, tener éxito en el liderazgo, ¿verdad? Hemos dicho que se va a medir el éxito de nuestro liderazgo por el legado que dejamos. Vamos a tener éxito en el liderazgo por las personas que hemos formado, ¿no? Y todo esto es para la gloria de Dios, hermanos. No es solamente para nosotros cumplir nuestros propios logros o metas, sino para realmente estar un día delante de Dios y presentarle un trabajo bien hecho. Así que sigamos aprendiendo más de liderazgo. Hemos terminado con esta clase la fase de formar líderes alrededor de nosotros. Recordemos que formar equipos para el futuro nos va a ayudar a afrontar las futuras crisis o momentos que tal vez ni siquiera esperamos que sucedan. Estemos, hermanos, un paso adelante con la ayuda del Señor y preparemos gente, preparemos equipos, explotemos las capacidades y cualidades de los hermanos que están colaborando con nosotros y sobre todo motivémoslos a que ellos también hagan lo mismo. Dejemos un legado de impacto social, cultural y espiritual. Gracias por acompañarme durante toda esta segunda fase de la clase de liderazgo pastoral, de liderazgo para la comunidad 2.